Hola, buenas tardes. ¿Te han preguntado alguna vez quién es Jesús? ¿O te has preguntado alguna vez quién es? Sabes que me ha tocado charlar con algunas personas y que comentándome que creen en Jesús, no han sabido responderme quién es en realidad o describirme quién fue y quién es Jesús. Y quizás sea cristiano y te pase lo mismo, no tengas una definición, o quizás no lo seas, pero tengas esa duda de quién fue Jesús. ¿Fue un simple hombre que habitó en Israel hace 2000 años? ¿O fue un profeta? ¿O fue un rabino rebelde al sistema del momento? ¿Fue un ángel encarnado? ¿Fue un semidios? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue este personaje que irrumpió en la historia de la humanidad, marcando un antes y un después para todos los hombres? Vamos a ver a la luz de la Biblia quién es Jesús. El apóstol Juan, conocido como el apóstol amado, refiriéndose a Jesús, lo describe como el verbo o su equivalente, la palabra. Y él, en el inicio de su evangelio, dice: en el principio, haciendo referencia al principio de la creación, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, profetizando acerca de la venida de un niño, refiriéndose a Jesús, él lo describe como el admirable consejero, el fuerte Dios. Entonces, si leemos el Nuevo Testamento también, vemos que desde el momento del nacimiento de Jesús y a lo largo de su ministerio, él fue adorado. Y a la luz de las Escrituras sabemos que la adoración solamente está reservada para Dios. La Biblia es clara en que Jesús no fue simplemente un hombre, o un profeta, o un rabino simple, o un ángel encarnado como algunas religiones creen, o un semidios como se creía en la cultura griega, sino que a la luz de las Escrituras podemos decir confiadamente y con seguridad que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. Debemos recordar algo muy importante. La palabra Dios es simplemente un título. Cuando la Biblia se refiere a Dios haciendo hincapié en el Dios verdadero, está hablando del Dios trino, un Dios que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esencia el mismo Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, asimismo Dios. El autor del libro de Hebreos en la Biblia nos dice que el Padre hoy habla a través del Hijo. El apóstol Pablo describe a Jesús como el único puente, el único mediador entre los hombres y el Padre. No hay otro. Entonces podemos concluir confiadamente de que Jesús no es un ángel, no es un semidios, no fue simplemente un rabino que pisó acá la tierra de Israel, sino que Él es Dios, que decidió hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Por eso es que su sacrificio tiene tanta relevancia. Porque si Él hubiese sido simplemente un hombre, su muerte en la cruz no hubiera tenido tanto valor, carecería de valor. ¿Por qué? Porque muchas personas morían de esa forma en el Imperio Romano. Era un castigo común en esa época. Pero su sacrificio adquiere valor eterno porque era Dios mismo el que se estaba entregando para el rescate de los hombres por medio de su sangre. Por eso es que el cristianismo bíblico, el verdadero cristianismo, difiere, contrasta notoriamente con las demás religiones, porque todas tienen un común denominador en referencia al cristianismo. Todas niegan a Jesús como Dios. Todas las religiones diferentes al cristianismo bíblico niegan la deidad de Jesús.
Por eso, si sos cristiano, espero que esto te sea de mucha bendición y puedas con seguridad, cuando te pregunten, decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es tu Señor. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.